Chao. Buenas Estamos tardes aquí. a todas y todos. ¿Qué tal? De acuerdo. Bueno, agradecer la invitación y participar en la jornada que me parece de una gran relevancia este tema, ¿no? Más los que trabajamos en este campo. Y bueno, pues si os parece, comienzo con mi pequeña presentación. En un principio se me dijo de hacer algo como muy introductorio y más o menos en esa línea. Yo me había centrado básicamente en lo que es el concepto de salud mental. Y bueno, lo primero que tendría que empezar diciendo es que la salud mental es un componente fundamental y esencial de la salud en general. Es más, no hay salud si no hay salud mental. Eh, para, digamos, la Organización Mundial de la Salud, cuando se constituyó y empezó a, bueno, a definir sus objetivos, hacían una definición bastante clara de la salud mental como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. De esta definición de lo que era la salud, pues se deriva lo que es la salud mental, como algo más que la ausencia de trastornos mentales. De hecho, la Federación Mundial de la Salud Mental pues define la salud mental como ese estado que te permite un desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo de la persona en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus semejantes. Por lo tanto, entonces se incluye una dimensión emocional y social, además de la física, ¿no? La salud equivale a bienestar. Para estar bien es preciso estarlo no solo a nivel físico, que eso más o menos siempre se ha asumido, sino a nivel psicológico o a nivel mental. De hecho, la salud mental es un fenómeno bastante complejo en el que inciden una serie de factores de tipo biológico, de tipo psicológico y de tipo social. Y aunque en algunos contextos se ha reducido siempre mucho a lo que es la biología, ¿no? Y el abordaje farmacológico, pero la salud mental es algo mucho más amplio y los factores que inciden obviamente son bastante diversos. Fijaros que cuando he definido lo que era la salud mental, bueno, como era definida, se habla de un desarrollo óptimo a nivel físico, intelectual y afectivo. Y yo me planteo que, bueno, cumplir todos estos requisitos es imposible. Podríamos decir, pero ¿hay alguien que esté sano mentalmente? Porque ese desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo suena como muy fuerte, como muy rígido, ¿no? Y bueno, si hablamos en términos absolutos, probablemente muy pocas personas podamos decir que estamos sanas mentalmente, ¿no? La definición que se ha dado de salud mental pues parece un poco rígido y difícil de cumplir. ¿Hay alguien que esté sano realmente? Y bueno, siempre si lo vemos en términos absolutos, pues probablemente sea difícil. Quizá haya que verlo más como un estado de equilibrio dinámico, fluctuante, que va cambiando en función de las circunstancias de la persona, ¿no? Lo que no cabe duda es que la salud representa un ideal de autonomía, ¿no? Una persona que es autónoma, que no tiene restricciones físicas o psicológicas. Bueno, hablando de salud mental, decimos que la ausencia de, no es solo la ausencia de enfermedad o de trastornos, pero ¿qué es un trastorno mental? Bueno, pues yo he seleccionado una de las muchas definiciones que hay y fijaros, se habla de trastorno mental como, bueno, pues un patrón de funcionamiento, de comportamiento que está muy asociado a malestar, a malestar emocional o físico, a discapacidad en el amplio sentido de la palabra, a deterioro en el funcionamiento cotidiano. Cuando una persona tiene un trastorno mental, no funciona bien a nivel cotidiano. Incluso está asociado a la pérdida de libertad, de poder elegir. Bueno, para el aumento en el riesgo de conductas contraproducentes o perjudiciales, incluso a un mayor riesgo de muerte. Bueno, como sabéis, la Organización Mundial de la Salud le da muchísima importancia a la salud mental y tiene pues un día al año, ¿no? Que es el 10 de octubre, que está dedicado precisamente al Día Mundial de la Salud Mental. Cada año pues hacen una serie de iniciativas y bueno, pues hacen carteles como el que aparece en pantalla y tienen sus propios eslóganes
Y bueno, he seleccionado el último, ¿no? Que fue el 10 de octubre del 2020, en el que, bueno, uno de los carteles que se hizo para darle publicidad, pues era el que tenéis en pantalla, y digamos que el eslogan que había era salud mental y bienestar, una prioridad global, es algo global para el planeta, ¿no? Para todas las personas. Bueno, no quiero aburrir con datos estadísticos, pero decir que la enfermedad mental, los trastornos psicológicos no están muy lejos de nuestra esfera, aunque uno personalmente no se sienta mal y no esté mal, pero la verdad es que los datos indican que 1 de cada 4 personas ha padecido una enfermedad mental o un trastorno psicológico en el último año. Esos son datos bastante importantes, son datos estadísticos de Europa, luego estamos hablando de millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, es un dato muy, muy relevante, ¿no? ¿Por qué se producen los problemas de salud mental? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el origen? ¿Cuál es la causa? La verdad es que es un tema complejo y está determinado por numerosos factores. Por citar los más habituales, los más conocidos, los más investigados, podríamos decir que los factores socioeconómicos y medioambientales juegan un papel fundamental. Los factores de tipo psicológico, obviamente, ¿no? Como psicóloga, pues, doy fe de ello, y también factores biológicos. Con respecto a los factores de tipo más socioeconómico, decir que, bueno, está más que estudiado por numerosas entidades y profesionales, y se sabe que la pobreza es un factor fundamental. El nivel educativo es un factor fundamental. La desestructuración social, el desempleo, todo esto son factores que inciden en que una comunidad o una persona tenga mejor nivel de salud mental o peor, ¿no? Pero no solo el desempleo, ¿no? De esto también saben los jóvenes, ¿no? Que se encuentran con un mercado laboral complicado, sino a veces el tener empleo no garantiza nada, porque las condiciones laborales estresantes y sobre todo precarias, pues pueden incidir en esa precariedad de salud mental, ¿no? La discriminación de género, la exclusión social, el llevar una vida con hábitos poco saludables, la violencia y sobre todo en general la violación de los derechos humanos. Esto podríamos decir a nivel de factores de tipo socioeconómico y ambientales, ¿no? Digamos que un lugar donde haya un respeto y una protección de los derechos civiles, de los derechos socioeconómicos y culturales, es fundamental para que haya salud mental. Y porque sin la seguridad que proporciona, ¿no? Este respeto y esta protección de los derechos humanos, la seguridad y la libertad que supone eso, pues es muy difícil mantener los niveles de salud mental, ¿no? Algunas variables, por destacar algunas de ellas también, pues parece que la edad es un elemento importante, ¿no? Hay algunos estudios que indican que los jóvenes tienen tasas más elevadas o índices más elevados de problemas de salud mental, si lo comparamos con otras edades, ¿no? El estado civil, bueno, yo más que estado civil diría, pues eso, personas que tienen en su vida a alguien, ¿no? El estar sola, el estar separado, estar viudo, viuda, todo esto también incide, tienen un mayor riesgo, ¿no? De problemas. El tener contacto con amigos, con amistades, ¿no? Podríamos decir bueno, que la red de apoyo social es fundamental en la salud mental. Pero no basta tener familiares, pareja, amigos, amigas, sino la satisfacción de esas relaciones. Uno puede tener pareja y resultar que no es nada positivo, ¿no? La satisfacción que hay con esas relaciones familiares y de amistades juegan un papel importante en la protección de la salud mental. La felicidad de pareja, pues también es un elemento fundamental, ¿no? Por citar otro tipo de factores, esos serían, digamos, más de tipo social y los factores más de personalidad, más psicológicos, podríamos decir, personalidad. La personalidad que tiene una persona, pues hay unos aspectos con los que nacemos y otros que se van conformando a lo largo de la vida, ¿no? El temperamento y el carácter.
pues esto podría ser un problema, ¿no? Determinados tipos de personalidad, las experiencias que la persona tenga a lo largo de su vida, desde la más tierna infancia, ¿no? Todo eso puede ir conformando pues un problema de salud mental o no. Y por supuesto también los factores biológicos, ya no solo los genéticos, ¿no? Que en los mismos genes puede haber algo que te condicione, sino a veces pues eso, desequilibrio de tipo bioquímico en el cerebro. Mira, en pantalla he elegido una imagen que a mí me gusta mucho, no es mía, obviamente, esto está en internet, pero creo que refleja bastante bien una parte de lo que quiero transmitir, ¿no? Como podéis ver, se ve a una persona paseando con su perro por un lugar que podríamos entender o bien un parque o bien una zona arbolada de naturaleza, ¿no? Y parece que por el sol, y parece que es un día apacible y agradable, y se ve, está representado en esos bocadillos, ¿no? En lo que piensa el perro y lo que piensa la persona, ¿no? Vemos como el perro está en el aquí y ahora, está disfrutando de lo que hay, ¿no? De los árboles, del sol, de pasear con su pareja, vamos, con su dueño, ¿no? O dueña, ¿no? Y está disfrutando, ¿no? ¿Y qué observamos en lo que representa el pensamiento de esta persona? Pues si fijáis está sobrecargada a tope de miles de cosas y entre ellas se ve su propia imagen, ¿no? Con una expresión de tristeza y de malestar importante, ¿no? Y bueno, esto nos viene a decir cómo nuestro pensamiento pues a veces nos juega muy malas pasadas, ¿no? Ya no solo por esa sobrecarga y ese darle vuelta y ese rumiar una y mil veces las cosas que le pasan a la persona, sino porque él o ella, no se sabe muy bien, la persona, no está disfrutando como hace el perro del aquí y ahora, ¿no? Bueno, pues son factores de tipo más psicológico que juegan un papel muy importante en la salud mental. Bueno, podríamos decir que, ¿por qué es importante lo de la salud mental? Es importante porque influye en cómo funciona la persona en su día a día, la persona, el colectivo, cómo interacciona con los demás, cómo si disfruta o no de la vida. Cuando hay un problema psicológico, cuando hay un problema de salud mental, la persona sufre. El sufrimiento es importante, ¿no? Es un elemento importante a tener en cuenta. A veces no es la persona, porque ella no es consciente de tener ningún problema. A veces es la familia o el entorno más cercano el que está sufriendo de verla así, ¿no? Da lugar a problemas económicos, a problemas de realización personal y, como digo, a problemas de satisfacción con su vida, ¿no? También los problemas de salud mental son fuentes de mayor injusticia y desigualdad en los países industrializados. Podríamos pensar que si es un tema tan relevante, tan importante y tiene ese impacto en la vida de las personas, pues nuestros dirigentes y las personas que pueden hacer algo, pues estarán invirtiendo muchos recursos en la investigación y sobre todo en la atención. Y parece que no se corresponde, desgraciadamente, la magnitud del problema, la gravedad del problema con los recursos que se destinan tanto a nivel de investigación, que es básica para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de las personas, como a nivel de atención, ¿no? Atención profesional, psicológica, psiquiátrica, médica, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante de tener en cuenta. Uno de los retos que tiene la investigación actual es seguir avanzando, claro está, ¿no? en conocer esos factores de riesgo o de vulnerabilidad, pero yo diría algo más, es decir, no solamente nos interesa qué es lo que nos hace sentirnos mal y caer en un problema psicológico, sino también aquellos factores que nos protegen, porque fijaros, hay numerosos estudios que demuestran que dos personas en igualdad de condiciones, de malas condiciones, en igualdad de circunstancias adversas, una de ellas puede desarrollar un problema psicológico y la otra no. ¿Por qué? Si las condiciones son igualmente adversas y bueno, y hay una serie de factores de vulnerabilidad. Pues porque probablemente donde se diferencian sean los factores de protección. Los factores de protección juegan un papel importante y hay que seguir avanzando, investigando y sobre todo poniendo en marcha programas que favorezcan estos factores de protección. Entre esos factores, pues uno de los elementos que se destaca son las fortalezas de la persona. Cada persona tiene
las suyas, y también la resiliencia, esa capacidad para salir fortalecido de una experiencia muy negativa, ¿no? Decían por ahí, ¿no? Cuando estábamos confinados, que de esta íbamos a salir mejores, ¿no? Bueno, y ahí oigo muchas voces críticas diciendo, ¿dónde está eso de mejores? No hemos salido mejores. Yo pienso que hay de todo, hay gente que no, pero yo creo que también hay gente que sí. Y esa es la resiliencia, esa capacidad de, a pesar de las circunstancias adversas, salir, superarlas e incluso pues, verlas como algo positivo, ¿no? Que te ha hecho un poco mejor. Por citar algunas de las fortalezas donde se está trabajando, y yo creo que son fundamentales, ¿no? Que cada uno descubra las suyas, se potencien, y aquella persona que no las tiene tan desarrolladas, pues se trabaje en ellas. Pues fijaros, aquí tenéis las más conocidas, ¿no? Y las más trabajadas, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito de la sabiduría, del coraje, de la humanidad, de la justicia, de la trascendencia. Y bueno, no las voy a decir todas, pero fijaros, la creatividad, la pasión por aprender, la valentía, la generosidad, el sentido de justicia, la capacidad de perdón y compasión, la prudencia, el autocontrol, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor, la espiritualidad, son algunas de las fortalezas. Esto no quiere decir que una persona tenga que tenerlas todas, obviamente, pero el descubrirlas y el potenciarlas y el favorecer a las personas que las tienen menos desarrolladas, trabajar en ellas, pues no cabe duda que le va a dar un sentido a su vida y una calidad a su vida mejor, ¿no? Con esta imagen quería también dar una pequeña pincelada a algo que considero muy importante, ¿no? Y es que, bueno, pues los datos parecen indicar que las mujeres tienen peor salud mental que los hombres. Bueno, esto lo que quiere decir es que no se distribuyen homogéneamente y por igual, ¿no? Algunas encuestas hechas, bueno, en numerosos países, pero también en nuestro país, indican cómo la ansiedad crónica y la depresión, pues se duplica, ¿no? El porcentaje de mujeres que de hombres, ¿no? Es verdad que en otros trastornos no hay tantas diferencias, incluso en los intentos de suicidio, incluso en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, perdón, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Incluso, bueno, personas que van a buscar ayuda a un profesional médico, ¿no? Por síntomas que en principio no tienen una causa orgánica o física, ¿no? Como dolores, cansancio, irritabilidad, ¿no? Pues parece que se da mucho más en mujeres que en hombres. Y yo me planteo, vale, esos son los datos, pero ¿esto a qué se debe? ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Es al sexo? ¿Es a la biología más pura y dura? ¿O es al género? ¿Es a toda esa condición que se crea por tener un sexo u otro, ¿no? Bueno, pues yo con esto lo que quiero destacar es la importancia que tiene, ¿no? el tener una perspectiva de género en el tema de la salud mental. Porque si hemos dicho que los factores socioeconómicos y ambientales son importantes e influyen en la salud física y en la salud mental, pues bueno, también es claro que los datos parecen indicar que los salarios cuando comparamos hombres y mujeres, pues suelen ser más bajos en mujeres, precariedad laboral más habitual en mujeres que en hombres, y eso a su vez está asociado a la salud mental. Luego esto está jugando un papel importante. La distribución de las tareas más de cuidado del hogar y familiar, pues las horas que dedica una mujer frente a las que dedica un hombre, estamos hablando de media, obviamente seguro que hay muchas excepciones, ¿no? Pero hablando de medias, son muchas más horas las que dedican las mujeres que los hombres, ¿no? Eso está más ligado a lo que son el rol de género, ¿no? Incluso, pues eso, la violencia de género, o sea, ser víctimas de violencia, eso obviamente es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, bueno, sería importante que el sistema sanitario tuviera asumido esta perspectiva de género, sería importante. Y aunque es verdad que se va avanzando, quizás todavía nos queda un cierto recorrido que hacer, y que tengan en cuenta todos esos factores que pueden estar incidiendo en bueno, en la salud mental de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver más con esos elementos asociados al género, ¿no?
Y bueno, pues que el tenerlo presente podría ser que determinados diagnósticos pues tuvieran, bueno, pues se dieran de otra forma, ¿no? Esa tendencia a medicalizar y a diagnosticar determinados trastornos, cuando a lo mejor lo que pasa es simplemente es el resultado de vivir unas condiciones pues diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Como digo, el género está vinculado a roles bueno, pues que nos afectan de forma diferente, y esos roles afectan a la salud. Por poner el ejemplo, pues eso, ¿no? El ámbito laboral, ¿no? Pues en igualdad de condiciones de preparación, de formación, de títulos, es mucho más habitual que las mujeres opten por trabajos más precarios o por incluso empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial, pues a veces, o bueno, en un número de veces importante, tiene que ver con el tener que compaginar otras tareas asignadas al género, ¿no? Como es el cuidado, ¿no? Y eso es un tema cultural, obviamente, ¿no? Además, también los roles de género están asociados a estilos de vida muy concretos, ¿no? Pues el tener menos tiempo para el descanso, para el deporte, para hacer hobbies, para desarrollar los propios intereses. Si tienes que compaginar el tiempo de dedicación al cuidado de la familia con esto, pues probablemente cuando tienes que sacrificar algo, sacrificas el ocio, sacrificas, bueno, pues el tiempo de descanso antes que otro tipo de tareas, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mira, yo soy una seguidora, admiradora de un personaje, ¿no? Mafalda, como sabéis, que ya desde hace muchos años pues me llamó mucho la atención esta imagen, ¿no? Este dibujo, ¿no? Y que creo que refleja un poco esto último que estoy comentando, ¿no? Mafalda ve a su madre que no para. Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? A la que se enfrentan numerosas mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, digamos que sobre todo un poco de cara a la juventud, ¿no? Estas jornadas pensadas de la juventud, es importante que reflexionen y que tengan en cuenta, tanto mujeres como hombres, obviamente, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no? Si las mujeres viven circunstancias más difíciles, bueno, pues no es probable que su salud se resienta, pues digamos que es lógico que se resienta. ¿Es extraño que una mujer que tiene condiciones de vida más adversas se sienta mal? Pues no es nada extraño. Es, digamos, una reacción bastante lógica de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres, muchas mujeres están expuestas a este tipo de experiencias, ¿no? Y se enfrentan a unas expectativas, se espera de ellas una serie de formas de actuar, de reaccionar, de sacrificio, de cómo expresa su malestar, que todo eso sin duda condiciona y supone un riesgo para la salud, ¿vale? Y esto se debería tener en cuenta desde los mismos profesionales de la salud, desde el ámbito más sanitario, ¿no? Amelina, el tiempo se agota. Perdona, pues nada, simplemente, bueno, ya era solamente deciros bueno, que eh, eh, ante una situación, un tipo de vida como la que llevan muchas mujeres y muchas personas, ¿no? Es normal sentirse mal. Eso es una reacción lógica y eso no es una enfermedad, es una reacción que hay que tener en cuenta. Y ya me estoy poniendo nerviosa, ¿no? De querer ajustarme. Bueno, pues todas estas condiciones, pues bueno, condicionan el bienestar emocional de las mujeres. Y bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Tenía algo más preparado, pero bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias.